La grabación de la cámara de seguridad del Centro Médico St. Jude capturó el momento exacto en que la pieza se hizo añicos. Un segundo era una noche de viernes rutinaria. Al siguiente, un guardia de seguridad de 30 años fue lanzado por la sala de espera como una muñeca de trapo. El agresor, un gigante de 7 pies de altura, gritando en un idioma de pura rabia, irrumpiendo a través de las puertas de urgencias como si estuvieran hechas de papel. Los médicos se quedaron helados. La policía estaba a minutos de distancia. Los pacientes gritaban. Lo único que se interponía entre esta fuerza imparable y una sala llena de gente vulnerable era L, una enfermera novata de 5 pies 2 en su tercer turno. Todos pensaron que iba a morir. Se equivocaban. Aquí está la verdadera historia de cómo la persona más pequeña de la sala se convirtió en su mayor heroína. Las luces fluorescentes de la sala de emergencias del Centro Médico St. Jude, en el centro de Seattle, zumbaban con esa frecuencia particular que solo los trabajadores de la salud parecen oír, un bajo zumbido eléctrico que anuncia la calma antes de una tormenta catastrófica. Eran las 10:15 de la noche de un viernes. En el mundo médico lo llaman la hora bruja. El momento preciso en que los borrachos de la hora feliz se transforman en casos de sobredosis y las disputas domésticas comienzan a derramarse de las salas de estar y a entrar en la sala de trauma. El Bennett se ajustó la bata de quirófano, tirando de ella nerviosamente. Le quedaba un poco grande. Con solo 5 pies 2 de altura y una complexión que parecía que un fuerte viento podría derribarla, L no parecía pertenecer a las caóticas trincheras de un centro de trauma de nivel 1. Parecía una bibliotecaria que se había equivocado de camino. Su cabello rubio estaba recogido en una cola de caballo que se balanceaba ligeramente mientras revisaba el monitor de constantes vitales por tercera vez en 10 minutos. «Deja de inquietarte, Bennett. Estás poniendo nerviosos a los pacientes». La voz cortó el aire como un bisturí. Pertenecía a Brenda Miller, la enfermera jefa. Brenda era una leyenda en St. Jude's, una veterana de 50 años que había sobrevivido a la epidemia de crack de los 80, las guerras de pandillas de los 93 fusiones hospitalarias. Tenía brazos como los de una estibadora y un umbral de paciencia de cero. Para Brenda, L era solo otra enfermera itinerante. Una enfermera temporal que cubría una vacante y que probablemente se marcharía antes de que terminara su contrato. «Lo siento, Brenda», murmuró él, manteniendo la vista en el historial. «Solo estoy comprobando la saturación de oxígeno del señor Henderson. Está bajando un poco». «Está bajando porque tiene 90 años y se está conteniendo la respiración cada vez que te ciernes sobre él», replicó Brenda bruscamente, sin apartar la vista de su ordenador. «Ve a revisar la cama 4. El doctor Reynolds necesita un equipo de cateterización y no la líes como la última novata». Él tragó su orgullo y asintió. Sabía lo que susurraban sobre ella en la sala de descanso. Había oído a Reynolds, el arrogante médico adjunto, con la mandíbula de una estrella de cine y el ego correspondiente, riéndose con los residentes esa misma tarde. «Parece una voluntaria de secundaria», había bromeado Reynolds. «Si entra un código gris, ¿qué va a hacer? ¿Pedirle educadamente al yonki que se siente? Le doy 2 semanas». No conocían a ella. No sabían dónde había estado los últimos 5 años, ni por qué sus manos, aunque pequeñas, estaban más firmes que las de cualquier cirujano del edificio. Vieron la etiqueta de novata en su credencial y la forma en que mantenía la cabeza baja, y asumieron que era débil.
estaban cometiendo el error clásico, confundiendo el silencio con la sumisión. Las puertas de urgencias se abrieron de golpe, dejando entrar una ráfaga de aire frío y lluvioso de Seattle y dos paramédicos que transportaban una camilla. «Sobredosis femenina, 20 y tantos años», gritó uno de los paramédicos con la voz tensa. «No responde, pero respira. Presión arterial de 90/60». La sala entró en acción. El doctor Reynolds se adelantó, ladrando órdenes. «Llévala a la sala de trauma 2. Brenda, empieza una vía. Bennett, quítate de en medio». Ella retrocedió contra la pared con las manos entrelazadas a la espalda. Observó el baile, la caótica y hermosa coreografía de salvar una vida. Notó que Reynolds era bueno, sus movimientos precisos, pero era demasiado ruidoso. Se alimentaba de la adrenalina, aumentando la tensión en la sala en lugar de disiparla. Brenda era el ancla, moviéndose con pesados pasos costeros, pero la mirada de Ella se desvió de la sala de trauma. Miró hacia las puertas correderas principales de cristal del área de ambulancias. Algo no iba bien. No era un sonido, era una vibración. Un zumbido grave que parecía sacudir las baldosas del suelo bajo sus zapatillas deportivas. Vio al guardia de seguridad, un hombre corpulento llamado Mike, Big Mike Cogan, levantar la vista de su escritorio. Mike medía 6 pies 4, un exliniero defensivo de la Universidad de Washington. Era la primera línea de defensa del hospital, un hombre que había reducido a pacientes psiquiátricos armados con cuchillos sin sudar. Él vio la cara de Mike cambiar. El aburrimiento desapareció, reemplazado por la confusión y luego por un destello de miedo genuino. «Unidad 1 a despacho», dijo Mike a su radio, su voz resonando por la sala de espera. No sé lo que tengo. Hay un vehículo moviéndose rápido en el carril de ambulancias». «No es una ambulancia». Ella se apartó de la pared. Sus instintos se agudizaron. «Brenda», dijo, con voz baja, pero cortando el ruido de la sala de trauma. «Ahora no, Bennett», gritó Brenda tratando de encontrar una vena en la paciente con sobredosis. «Brenda, mira los monitores», dijo él, señalando no a las pantallas médicas, sino a la alimentación de seguridad sobre la estación de enfermería. En la granulada pantalla en blanco y negro, un SUV negro acababa de estrellarse contra los volardos metálicos de la entrada del área de ambulancias. El vapor salía de su radiador. La puerta del lado del conductor estaba pateada, literalmente pateada, colgando de sus bisagras. Y entonces él salió. Incluso en la pequeña pantalla, el hombre era incomprensible. Era masivo. Llevaba una sudadera gris desgarrada, que se tensaba contra músculos que parecían pistones hidráulicos. Estaba de pie bajo la lluvia torrencial, con la cabeza inclinada hacia atrás, dejando que el agua lavara una cara contorsionada en un grito que la cámara no podía capturar, pero que el alma podía sentir. «¿Quién es ese?», preguntó el doctor Reynolds, haciendo una pausa por una fracción de segundo mientras miraba la pantalla. «Ese», susurró él, entrecerrando los ojos, «es un problema». El hombre de la pantalla no caminó hacia las puertas de urgencias. Cargó. Se movió con una velocidad aterradora para un hombre de su tamaño. Cubrió las 20 yardas desde el SUV hasta las puertas de cristal en segundos. Big Mike se levantó, su mano yendo a la taser en su cinturón. «Señor, deténgase ahí mismo. Esta es un área restringida». Las puertas automáticas no se abrieron lo suficientemente rápido. El hombre no esperó. Bajó el hombro y se estrelló contra el cristal templado. Crash. El sonido fue como un disparo. El cristal de seguridad se hizo añicos en 1.000.000 de diamantes que llovieron sobre el linóleo. Toda la sala de urgencias quedó en silencio.
El pitido de los monitores cardíacos pareció volverse ensordecedor. A través del marco roto entró el intruso. En persona era incluso más grande que en la pantalla. Tenía que medir 7 pies de altura. Su piel estaba sonrojada de un rojo intenso y violento, con venas abultándose de su cuello como gruesos cordones. Sus ojos eran las pupilas dilatadas de tal manera que sus ojos parecían agujeros negros. Tenía espuma en la boca. Esto no era solo un borracho. Esto no era solo un yonki. Esto era síndrome de delirio excitado. Un estado de agitación extrema en el que las reservas de adrenalina del cuerpo se liberan de golpe, otorgando a la persona una fuerza histérica e impermeabilidad al dolor. «¡Dije, alto!», gritó Big Mike, adentrándose en el centro del pasillo, apuntando con su taser. El gigante ni siquiera miró a Mike. Lo atravesó. Dejó escapar un rugido que sacudió el polvo de las placas del techo. «¿Dónde está ella?», gritó el gigante, su voz una distorsión áspera del habla humana. «¡Dámela!». «Última advertencia», gritó Mike. Disparó el taser. Las 2 puntas golpearon al gigante directamente en el pecho. Los cables transmitieron una descarga eléctrica de 50.000 voltios, diseñada para derribar a un hombre adulto al instante. El gigante miró los cables en su pecho. No se convulsionó. No cayó. Simplemente levantó la mano, agarró los cables con una mano masiva y arrancó las púas de su propia carne como si se arrancara un pelo suelto. La sangre le chorreó por la sudadera gris. Sonrió, una sonrisa rota y ensangrentada. «Mike, corre», susurró él, el gigante. A Big Mike, un hombre que pesaba 118 kilos, le dio igual. No importaba, el gigante lo abofeteó. Fue un movimiento casual y despectivo, como si espantara a una mosca. Los pies de Mike se levantaron del suelo. Salió volando hacia atrás, en el aire, durante 2 terroríficos segundos, antes de estrellarse contra el escritorio de triaje, destrozando los monitores de ordenador y cayendo inconsciente al suelo. Estallaron gritos. Los pacientes se bajaron de las camillas, tropezando con las vías intravenosas. El doctor Reynolds, el hombre que se había burlado de la dureza de L hacía solo 1 hora, retrocedía. Su rostro estaba pálido como una sábana, sosteniendo un portapapeles como un escudo. «Código de seguridad gris, código plateado. Llamen a la policía», gritó Brenda, agarrando el teléfono. Sus manos temblaban por primera vez en 20 años. El gigante se quedó en el centro de los escombros, respirando con dificultad, escaneando la sala, sus ojos fijos en la bahía del tubo de trauma donde yacía la joven con sobredosis. «Lee», bramó. No estaba llamando a la enfermera, estaba llamando a la paciente. Y la enfermera L. Bennett, la novata que se suponía que se marcharía en 2 semanas, se dio cuenta de 2 cosas al instante. Primero, este monstruo estaba aquí para matar a esa chica. Segundo, nadie más en esta sala podía detenerlo. Ella no retrocedió. Mientras el doctor Reynolds se escondía detrás de un carrito de reanimación y Brenda marcaba el número de emergencias, él metió la mano en el bolsillo y desenganchó su linterna de bolígrafo. Respiró hondo, ralentizando su ritmo cardíaco mediante pura fuerza de voluntad. Dio un paso adelante, colocándose directamente en el camino del titán de 7 pies. Gritó, su voz sorprendentemente profunda, proyectándose desde su diafragma. El gigante giró la cabeza, mirando a la pequeña mujer con la bata de quirófano demasiado grande. Parecía confundido, como un tanque preguntándose por qué una flor bloqueaba su camino. «¡Quítate de mi camino, niña!», gruñó el gigante, dando un paso hacia ella. El suelo tembló con su pisada. Ella no se inmutó, no parpadeó.
Se mantuvo firme, 5 pies 2 contra 7 pies de furia homicida. «No puedo hacer eso», dijo él con voz firme. El gigante levantó un puño del tamaño de un bloque de hormigón. El puño que descendió hacia la cabeza de L. Bennett era lo suficientemente pesado como para romper un cráneo como una cáscara de huevo. Se movió con la velocidad de una bola de demolición. El doctor Reynolds, asomándose por detrás del carrito de reanimación, cerró los ojos. No quería ver morir a la nueva enfermera, pero el sonido del impacto nunca llegó. En la última fracción de segundo, L no retrocedió. Entró. Fue un movimiento que desafió cada instinto de supervivencia que posee un ser humano. Cuando un monstruo te ataca, huyes. Pero Ella entró en la guardia del gigante, bajando su hombro izquierdo. El puño masivo pasó silbando junto a su oreja, el viento de él revolviendo un mechón suelto de cabello sobre su cara. Ahora estaba dentro de su alcance, lo suficientemente cerca como para oler el rancio hedor de sudor viejo, sangre metálica y el toque químico de metanfetamina que emanaba de él. Ella no se detuvo a admirar su esquiva. Su movimiento fue fluido, practicado y aterradoramente preciso. Al pivotar sobre su pie trasero, su codo derecho salió disparado como un pistón. Conectó directamente con el plexo solar del gigante, un cúmulo de nervios justo debajo del esternón. ¡Zas! Fue un golpe sólido. Un golpe que habría puesto de rodillas a un hombre normal jadeando por aire. El gigante simplemente gruñó. Tropezó medio paso hacia atrás, mirando su pecho con confusión. Las drogas que corrían por sus venas actuaban como una armadura, adormeciendo las señales de dolor antes de que pudieran llegar a su cerebro. «Me has golpeado», retumbó el gigante. La confusión en sus ojos fue reemplazada por un frío enfoque homicida. «Tú, pequeña pulga». «Brenda», gritó él, sin apartar los ojos del titán. «Despeja la sala de trauma. Saca a la paciente por la puerta trasera ahora». Pero Brenda tartamudeó, paralizada por lo absurdo de la escena. «Muévete», ordenó. No era la voz de una subordinada, era la voz de una comandante. Brenda salió de su trance. Agarró la camilla de la paciente con sobredosis, la chica a la que el gigante había llamado L, y comenzó a empujarla hacia atrás hacia las puertas dobles que conducían a radiología. El gigante rugió, vio cómo su presa se escapaba. Se lanzó hacia adelante, ignorando a L, extendiendo una mano del tamaño de una pala para agarrar el pasamanos de la camilla. Nunca llegó. El Bennett se movió de nuevo. Esta vez no atacó, interceptó. Mientras el gigante extendía la mano, él agarró su muñeca. Para un observador parecía ridículo. Su pequeña y pálida mano envolviendo una muñeca tan gruesa como un poste telefónico. Pero ella no intentó detenerlo. Sabía de física. Sabía que no podía detener un tren de carga, pero podía descarrilarlo. Tiró con su impulso, bajando su centro de gravedad y extendiendo su pierna delante de él. Fue una proyección de judo clásica, adaptada para una disparidad de tamaño que no debería haber sido posible. Giró sus caderas usando su propia velocidad hacia adelante en su contra. Por un instante, las leyes de la gravedad parecieron suspenderse. Los pies del gigante de 7 pies salieron del suelo. Rotó en el aire, con una expresión de pura sorpresa en su rostro manchado de sangre. ¡Bum! Cayó sobre el linóleo con la fuerza de un choque de coche. El suelo tembló con tanta fuerza que los instrumentos sobre las bandejas estériles tintinearon. La mandíbula del doctor Reynolds cayó. Se levantó de detrás del carrito de reanimación, olvidando su miedo por un momento. ¡Santo cielo! Ella no celebró, no posó. Sabía mejor.
Sabía que con el delirio excitado, el cuerpo no registra el trauma. Una caída así rompería las costillas de un hombre normal. Para este tipo, fue solo una molestia. «Quédate ahí abajo», ordenó él retrocediendo. Sus manos levantadas en una postura defensiva que se parecía sorprendentemente al Krav Maga. El gigante no se quedó quieto. Rodó y un gruñido gutural brotó de su garganta. Se levantó, con la nariz ahora sangrando libremente por el impacto. Miró a Ela, ya no con enfado, sino con la curiosidad de un depredador. Se agachó y arrancó un soporte de carry metálico atornillado al suelo. Los tornillos chirriaron al ser arrancados del hormigón. Sostenía el poste metálico de 6 pies como un bate de béisbol. «De acuerdo», se susurró él a sí misma, sus ojos escaneando la sala en busca de opciones. «Plan B. ¿Quién eres tú?», gritó el doctor Reynolds con la voz quebrada. «¿Qué estás haciendo? Doctor, cállese y póngase detrás de las puertas de seguridad», gritó él sin mirarlo. El gigante blandió el soporte de carribo. Apuntaba a la cabeza de él. Ella se agachó, pero no lo suficientemente rápido como para esquivarlo por completo. La pesada base metálica del poste le rozó el hombro. «¡Crack!», ella gritó, tropezando hacia un lado. El dolor era cegador. Su brazo izquierdo se quedó dormido al instante. Cayó contra la pared, deslizándose, jadeando por aire. «Te tengo», se burló el gigante. Levantó el poste para un golpe mortal. Él miró hacia arriba. Su visión se nublaba. Vio el poste metálico elevándose. Vio las luces fluorescentes parpadeando. Vio los rostros aterrorizados de las enfermeras acurrucadas junto a la estación de enfermería. Sabía que no podía recibir otro golpe. Si ese poste impactaba en su cráneo, estaba muerta. Y si moría, la chica en la camilla moriría, y probablemente Brenda también. La mano de él cayó a su lado, rozando los bolsillos de su bata de quirófano demasiado grande. Sus dedos rozaron algo duro y de plástico, las tijeras de trauma. Todas las enfermeras las llevan, tijeras de alta resistencia diseñadas para cortar cuero, mezclilla e incluso centavos. No eran un arma, eran una herramienta. Pero en manos de alguien que conocía la anatomía, una herramienta se convertía en un salvavidas. Mientras el gigante bajaba el poste, L no esquivó. Se lanzó hacia adelante desde su posición en cuclillas, explotando hacia arriba como un resorte enrollado. Empujó su buen hombro contra su torso, no para lastimarlo, sino para meterse dentro del arco de su swing. El poste se estrelló contra la pared detrás de ella, destrozando el yeso donde su cabeza había estado una microsegundo antes. Ella estaba ahora pegada a su pecho. Agarró su cuello con su mano izquierda entumecida, apretando los dientes contra la agonía, y con su mano derecha introdujo el mango romo de las tijeras de trauma en el punto blando justo debajo de su mandíbula, el ángulo mandibular. Era una técnica de punto de presión conocida por someter a pacientes agresivos, pero lo aplicó con fuerza letal. El gigante jadeó, sus ojos se humedecieron, el poste cayó al suelo, pero no cayó. Sus manos masivas se levantaron y se envolvieron alrededor de la garganta de Ela. La levantó del suelo. Ella pataleó, colgando a un pie del suelo. Su agarre era como hierro. Podía sentir cómo se comprimía su tráquea. Manchas negras comenzaron a danzar en su visión. Se rascó las manos, pero era como rascar granito. «Luchas bien», graznó el gigante, su cara a centímetros de la suya. Saliva aterrizó en su mejilla. «Pero eres demasiado pequeña». La visión de Ela comenzó a entubarse. Los sonidos de urgencias se desvanecieron en un zumbido agudo. Vio a Brenda gritando, pero no podía oír las palabras.
Vio a Big Mike gimiendo en el suelo, tratando de arrastrarse hacia su arma, que había resbalado por la habitación. «Voy a morir aquí», pensó Ella, un viernes por la noche en Seattle. «Lo siento, mamá». Pero mientras el oxígeno abandonaba su cerebro, un recuerdo destelló. No un recuerdo de la escuela de enfermería, sino un recuerdo de arena, calor, el peso de una mochila, un sargento gritándole en el desierto. «Bennett, cuando te ahoguen no te alejes, ataca la fuente, rompe la palanca». Él le dejó de rascarse las manos. Dejó que su cuerpo se relajara por una fracción de segundo. El gigante, pensando que se estaba desmayando, aflojó su agarre una fracción de milímetro para ajustar su posición. Eso fue todo lo que necesitó. Levantó las piernas, envolviéndolas alrededor de la cintura del gigante. Usó la fuerza de su núcleo para crujir hacia arriba, llevando su cara a la altura de la suya. Y entonces hizo lo único que le quedaba. Estrelló su frente contra el puente de su nariz. Un cabezazo. El beso de Glasgow. ¡Crunch! El cartílago colapsó. La sangre explotó hacia afuera. El gigante aulló, dejando caer a L. Cayó al suelo con fuerza, rodando hacia atrás, jadeando por aire, agarrándose la garganta. El gigante se tambaleó hacia atrás cegado, agarrándose la cara arruinada. Chocó contra una bandeja de instrumentos quirúrgicos, enviando bisturíes y forceps tintineando por el suelo. «¡Policía!», gritó una voz desde la entrada. 2 oficiales irrumpieron a través de las puertas correderas destrozadas, armas desenfundadas. «¡Suelta eso! ¡Al suelo!», gritó el oficial principal al gigante. El gigante se giró para enfrentarse a la policía. La sangre le chorreaba por la cara, enmascarando sus rasgos con una máscara carmesí. No parecía asustado, parecía molesto. Rugió y cargó contra los oficiales de policía. «No disparen», croó, su voz un susurro rasposo. «Hay tanques de oxígeno detrás de él». Vio lo que la policía no vio. Directamente detrás del gigante que cargaba estaba el carrito de terapia respiratoria cargado con 4 tanques de oxígeno comprimido. Si la policía disparaba y fallaba, o si una bala atravesaba al gigante, la explosión resultante arrasaría toda el ala de urgencias. Los oficiales dudaron. El gigante estaba a 10 pies de distancia de ellos. Ella se levantó a trompicones. Su hombro gritaba de agonía. Su garganta se sentía como si estuviera llena de cristales rotos, pero comenzó a correr, no lejos del peligro, hacia él, de nuevo. Tenía que impedir que la policía disparara. Tenía que impedir que el gigante matara a la policía. Se lanzó, deslizándose por el suelo como un jugador de béisbol, robando la base de home, apuntando a las piernas del oficial. «¡No disparen!». El hombro de él se estrelló contra las piernas del oficial Jenkins justo cuando su dedo se apretaba en el gatillo. ¡Ven! El disparo fue ensordecedor en el espacio cerrado y embaldosado de urgencias, pero debido al aplacaje de él, el cañón de la Glock 17 se movió hacia abajo. La bala no golpeó al gigante y no golpeó los volátiles tanques de oxígeno apilados en el carrito detrás de él. En su lugar, perforó el linóleo del suelo, levantando una nube de polvo de hormigón. «¿Pero qué demonios?», gritó Jenkins, luchando en el suelo, tratando de quitarse a él de encima. No entendió. Pensó que esta enfermera loca lo había atacado para salvar al monstruo. Los tanques, él siseó, rodando de él y señalando las etiquetas de advertencia de inflamabilidad de oxígeno, que ahora estaban directamente en la línea de fuego. «Dispara esas y todos arderemos». Pero la distracción les había costado caro.
El gigante, cuyo nombre el hospital aprendería más tarde que era Marcus Thorne, no desperdició la oportunidad mientras Ella y Jenkins estaban enredados en el suelo, y el segundo oficial, un novato llamado Miller, dudaba con manos temblorosas. Thorne se movió. No cargó contra los policías. Sabía mejor, incluso en su delirio, la parte táctica de su cerebro, la parte entrenada por el cuerpo de marines antes de su licenciamiento deshonroso, todavía estaba funcionando. Buscó cobertura y apalancamiento. Thorne se lanzó a su izquierda, agarrando al escudero humano más cercano. Era el Dr. Reynolds. El apuesto y arrogante médico tratante había estado intentando arrastrarse hacia la salida. No fue lo suficientemente rápido. La mano de Thorne, resbaladiza de sangre, se cerró alrededor del cuello de Reynolds. Levantó al médico sin esfuerzo, arrastrándolo hacia atrás a la sala de traumas 1. ¡Atrás!, rugió Thorne. Su voz sonaba húmeda y gorgoteante debido a la nariz rota que él le había dado. «Atrás o le rompo el cuello como una ramita». El oficial Miller apuntó su arma a la pareja. «Suelta el arma, déjalo ir, no tengo arma». Thorne sonrió, sus dientes rojos, apretó el agarre. La cara de Reynolds adquirió un tono violáceo que no parecía humano. Sus ojos se abultaron, suplicando en silencio. «Yo soy el arma». Thorne cerró de golpe la puerta corrediza de vidrio de la sala de traumas 1. Arrastró a Reynolds a la esquina, fuera de la línea de visión directa del pasillo, fortificándose eficazmente. La sala de emergencias cayó en un silencio aterrorizado, roto solo por las sirenas distantes de refuerzos que se aproximaban y el sollozo de un empleado de la unidad debajo de su escritorio. Él se levantó del suelo. Su uniforme estaba arruinado, manchado de cera para pisos y sangre. Su cola de caballo se había soltado, el cabello colgando en su rostro. Su brazo izquierdo le latía con un dolor sordo y enfermizo que sugería una fractura de espinilla por el golpe del poste de carto. El oficial Jenkins se levantó furioso. Agarró a Ella por su buen brazo. «Acabas de agredir a un oficial de policía. Lo dejaste tomar un rehén. ¿Qué te pasa?» Ella no se inmutó. Se giró para mirar a Jenkins y por primera vez la máscara de novato nervioso desapareció por completo. Sus ojos eran duros, un pedernal frío. «Oficial», dijo, bajando su voz una octava, despojándose de la cortesía de servicio al cliente que había usado durante semanas. «Revisa tu espalda. Si hubieras disparado ese segundo tiro, ese tanque de oxígeno habría convertido esta ala en una bola de fuego. No te agredí, te salvé la vida. Ahora suelta mi brazo antes de que te rompa el pulgar». Jenkins parpadeó, atónito. La soltó. Brenda L. ladró volviéndose hacia la enfermera jefe, que estaba paralizada junto al dispensador de medicamentos. «Sí», balbuceó Brenda. La enfermera veterana miró a L como si fuera una extraña. «Cierra la unidad. Desvía todas las ambulancias entrantes a Harborview. Saca a los heridos leves por la salida de incendios. Quiero este piso libre de civiles en 2 minutos». «Muévete», dijo Brenda, y de inmediato comenzó a gritar órdenes, agradecida de tener una dirección. L volvió a mirar la puerta corrediza de vidrio de la sala de traumas 1. A través del vidrio empañado, podía ver la silueta del gigante sosteniendo a Reynolds. Podía ver las piernas de Reynolds pateando débilmente. «Todavía no lo va a matar», murmuró L, su cerebro trabajando la matriz táctica. «Necesita apalancamiento. Quiere a la chica». «¿Quién eres tú?», preguntó el oficial Jenkins, mirándola fijamente. «Se supone que eres una temporal». Ella lo ignoró. Caminó hasta el puesto de enfermería y tomó la historia clínica del paciente de la sobredosis, la chica por la que Thorne había venido. Necesitaba inteligencia.
Si iba a derribar a este titán, necesitaba saber por qué estaba aquí. Abrió la historia clínica. Nombre del paciente: Emily Thorne, edad 24. Próximo de familiar: Marcus Thorne. Hermano: no contactar por solicitud del paciente. Orden de restricción archivada. L cerró el archivo. No fue un romance fallido. Fue terror doméstico. Un hermano obsesionado con controlar a su hermana, empujado al límite por las drogas y la locura. Él es su hermano, dijo Ella a la habitación, y no se irá sin ella. Pasaron 10 minutos. La atmósfera en la sala de emergencias era tan densa que se podía ahogar. El departamento de policía de Seattle había llegado en masa. Se estableció un perímetro exterior. Un equipo SWAT estaba en camino, pero el tráfico del viernes por la noche en el centro de Seattle significaba que estaban al menos a 15 minutos de distancia. Dentro de la sala de emergencias era un punto muerto. El pasillo estaba despejado. Los oficiales Jenkins y Miller estaban agachados detrás del puesto de enfermería, con las armas apuntando a la puerta de la sala de traumas 1. Dentro de la sala, Marcus Thorne caminaba como un tigre enjaulado, arrastrando consigo a un doctor Reynolds quejumbroso. Había barricado la puerta con un pesado carrito de choque. «¡Envíala!», gritó Thorne a través del cristal. «Envía a Emily o el médico morirá». Ella se paró detrás de la línea policial, apoyada contra la pared, aplicándose hielo en el hombro con una compresa fría química. Estaba observando a Thorne a través de la rendija de las persianas. «Está ciclándose», observó Ella tranquilamente. «¿Qué?», preguntó Jenkins, secándose el sudor de la frente. El delirio excitado. Explica Ella sin apartar la vista del objetivo. Viene en oleadas. El torrente de adrenalina está alcanzando su punto máximo. Su temperatura se está disparando. ¡Míralo! Thorne sudaba profusamente ahora. Se había quitado la sudadera, revelando un torso cubierto de tatuajes de prisión y viejas cicatrices de metralla. Jadeaba. Sus movimientos eran espasmódicos y erráticos. Si su temperatura corporal llega a 105, sus órganos comenzarán a fallar, dijo L. Se pondrá desesperado. Sabe que se está muriendo. Quiere llevarse a alguien con él. SWAT está a 10 minutos, dijo Jenkins. Simplemente lo esperamos. Reynolds no tiene 10 minutos, respondió L. Mira al médico. El doctor Reynolds había dejado de forcejear. Estaba desplomado contra Thorne, su rostro de un gris pálido. «Está vasovagal», señaló L. «O está sufriendo un ataque al corazón por el estrés. De cualquier manera, si esperamos a SWAT, recuperaremos un cadáver». Ella se levantó. Caminó hacia el dispensador de medicamentos, la máquina Pyxis. «Ábrela», le ordenó a Brenda. «L, no puedo sin una orden». Brenda empezó. Luego miró el rostro de L. Tecleó su código. El cajón se abrió con un silbido. L se metió dentro. No agarró vendas, agarró viales. Ketamina 500 miligramos, midazolam 10 miligramos, haloperidol 10 miligramos, el bombardero B-52. Un cóctel químico lo suficientemente fuerte como para tranquilizar a un caballo. Lo aspiró todo en una sola jeringa grande. La tapó y la palmeó, escondiéndola contra su muñeca, asegurándola con una tira de cinta médica para que no se cayera. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Jenkins, levantándose. «No vas a entrar ahí». «Él quiere a Emily», dijo Ella con calma. «Quiere a su hermana». Se llevó las manos al pelo, se lo sacó de la cola de caballo, dejándolo caer alrededor de su cara. Se quitó las gafas y las puso en el escritorio. Agarró una bata de paciente de una pila de ropa limpia y se la puso sobre sus uniformes. «Tengo casi su misma altura», dijo L, «pelo rubio. Si mantengo la cabeza baja con esta iluminación puedo pasar».
Esto es un suicidio, dijo Jenkins interponiéndose en su camino. No puedo dejar que un civil haga esto. Ella lo miró. Fui médica de campo en el 75 Regimiento Ranger durante 6 años. Sargento, mintió. Bueno, parcialmente. No era una Ranger, pero había estado adscrita a unidades de operaciones especiales como médica del equipo de apoyo cultural CST. Había visto más combate en Kandahar de lo que Jenkins había visto en 20 años en las calles de Seattle. No soy una civil. Soy la única persona aquí que puede acercarse lo suficiente para pincharlo. Jenkins vaciló. La autoridad en su voz era innegable. La enfermera novata había desaparecido por completo. De pie allí estaba una guerrera. 5 minutos, susurró Jenkins. Si las cosas van mal, irrumpimos con granadas de aturdimiento y munición. Dame 3, dijo L. Salió de detrás del puesto de enfermería al pasillo abierto. Tenía las manos en alto, mostrando las palmas abiertas. La jeringa estaba pegada al interior de su muñeca derecha, oculta por la manga de la bata de paciente. «Marcus», llamó. Su voz temblaba perfectamente, un miedo fabricado. «Marcus, soy yo. Soy Emily». Dentro de la sala de traumas, el gigante se congeló. Empujó a Reynolds a un lado, dejando que el médico cayera al suelo. Presionó su cara contra el cristal. El delirio nubló su visión. No vio a Elle Bennett, la enfermera que lo había lanzado. Vio una pequeña figura rubia en una bata de hospital llorando. «Emily», graznó. La rabia en su rostro se quebró, reemplazada por una pena retorcida y agonizante. «Emmy, estoy enferma, Marcus», lloró L acercándose. «Por favor, solo quiero ir a casa. Deja ir al médico, iré contigo». Zorn vaciló. Miró a Reynolds, luego a la puerta. «Abre la puerta, Marcus», suplicó L. Por favor». Zorn apartó el carrito de choque. Las patas de metal chirriaron contra el suelo. Pulsó el botón de liberación. La puerta de cristal se deslizó. L entró en la guarida del león. El olor dentro de la sala de traumas 1 era primario. Olía a miedo, agudamente ácido, y al aroma cobrizo de la sangre. L entró manteniendo la cabeza baja, sollozando en silencio. Era una actuación que habría ganado un Oscar. Cada músculo de su cuerpo estaba tenso, listo para saltar. Pero por fuera parecía una hermana rota y aterrorizada. «Emmy», respiró Marcus. Se cernió sobre ella. De cerca, el daño que él había infligido antes era visible. Su nariz era una ruina de carne morada. Sus ojos estaban inyectados en sangre y salvajes. «Estoy aquí, Marcus», susurró Ella. Dio un paso más cerca. Necesitaba estar al alcance de la mano. Necesitaba dar en una vena, o al menos en un grupo muscular grande, como el deltoides o el muslo, con la cantidad de drogas en su sistema. Una inyección intramuscular podría llevar demasiado tiempo, pero era su mejor oportunidad. Marcus extendió la mano. Su mano temblorosa tocó su cabello. «Me dejaste», susurró, su voz quebrándose. «Me dejaste solo con ellos». «Lo siento», dijo Ella. Vio al doctor Reynolds en la esquina. Estaba consciente, mirándola con los ojos muy abiertos y aterrorizados. Le hizo un sutil gesto con la mano. «Quédate abajo». «Tenemos que irnos», dijo Marcus, su paranoia aumentando de nuevo. Agarró el hombro de Ella. Su agarre era doloroso. «Se acercan. Los demonios. Tenemos que irnos ahora». La atrajo hacia sí, abrazándola. Este era el momento. Ella estaba pegada a su pecho. Sus brazos la rodeaban, inmovilizando su brazo izquierdo, pero su brazo derecho, el que tenía la jeringa, estaba libre. Despegó silenciosamente la cinta, sosteniendo la jeringa contra su muñeca. Destapó la aguja con el pulgar. Miró su cuello. La vena yugular externa abultaba, gruesa como una cuerda. Un objetivo perfecto.
Levantó la aguja. No eres Emily. La voz era un gruñido bajo justo en su oído. Ella se congeló. Marcus la empujó hacia atrás, manteniéndola a distancia. La miró fijamente. El delirio se había desvanecido por un segundo. Un momento de lucidez en el mar de la locura. Vio los uniformes debajo de la bata. Vio la feroz inteligencia en sus ojos que su hermana, rota por años de trauma, nunca tuvo. «Eres la enfermera», se dio cuenta. Su rostro se retorció de pena a odio puro y sin adulterar. «Me engañaste». Vio la aguja en su mano. «No», gritó L, lanzándose hacia adelante, intentando clavar la jeringa en su cuello antes de que pudiera reaccionar. Pero Marcus era rápido, aterradoramente rápido. Atrapó su muñeca derecha en el aire, a centímetros de su garganta. Su agarre aplastó. Ella gritó al sentir cómo los huesos de su muñeca se trituraban. La jeringa cayó de sus dedos entumecidos, cayendo al suelo. «Intentaste envenenarme», gruñó Marcus. No la golpeó, no la lanzó. La agarró por la garganta con una mano y la estrelló contra la pared, levantando sus pies del suelo. Ella se ahogaba, arañando su muñeca. Esto era peor que antes. No solo la estaba sosteniendo, sino que le estaba quitando la vida. «Mentiroso», escupió Marcus. «Traidora». El doctor Reynolds, viendo a su salvadora a punto de morir, finalmente encontró su coraje. Agarró una palangana de riñón de metal del suelo, la única arma que tenía, y se levantó de un salto. Gritó Reynolds, su voz quebrándose. Estrelló la palangana de metal contra la parte posterior de la cabeza de Marcus. ¡Clang! Era como golpear a un oso con una lata. Marcus ni siquiera soltó a L. Simplemente giró la cabeza lentamente, mirando a Reynolds con molestia. «Mal movimiento, doctor», gruñó Marcus. Arrojó a L. Voló por la habitación, chocando contra los gabinetes de vidrio llenos de bolsas de solución salina. El vidrio se hizo añicos, lloviendo sobre ella. Cayó al suelo, jadeando, su visión volviéndose negra. Marcus dirigió toda su atención a Reynolds. Lo agarró por las solapas de su bata blanca y lo embistió con la cabeza. Reynolds se derrumbó instantáneamente inconsciente, con sangre saliendo de su nariz. Marcus se volvió hacia ella. Estaba intentando arrastrarse hacia la puerta, arrastrando su cuerpo herido a través de los cristales rotos. «No más juegos», dijo Marcus. Bajó la mano a su bota. Sacó un cuchillo. Era un cuchillo de combate. Un carbar con una hoja dentada de 6 pulgadas. Lo había escondido bien. La policía no lo había visto. Ella no lo había visto. «Voy a cortarte las mentiras», susurró Marcus caminando hacia ella. Ella miró hacia arriba. Estaba acorralada, desarmada, herida. La policía estaba afuera, con miedo de irrumpir porque no podían ver claramente a los rehenes. Miró al suelo. La jeringa había desaparecido, pateada debajo de un gabinete, pero había algo más allí. El carrito de choque que Marcus había usado para bloquear la puerta. Encima de él estaba el desfibrilador. Los ojos de Ella se fijaron en él. Las palas cargadas a 200 julios. Era una idea desesperada y estúpida. Los desfibriladores no funcionan como en las películas. No puedes simplemente electrocutar a alguien a través de la habitación. Tienes que hacer contacto. Y los mecanismos de seguridad están diseñados para evitar descargas accidentales. Pero este era un modelo más antiguo, la serie ZR. Ella sabía cómo eludir la verificación de seguridad. Podías forzar una descarga en modo manual. Marcus levantó el cuchillo. Ella retrocedió a rastras, no huyendo de él, sino hacia el carrito de choque. «Quédate quieta», siseó Marcus. Él agarró las palas, las arrancó de la cuna.
Pulsó el botón de analizar, luego cambió rápidamente a manual. Marcó el dial de energía al máximo. 360 julios. La máquina emitió un sonido agudo de carga de condensador, aumentando de tono. «Despejado», gritó L en gran parte para darse ánimos. Marcus se lanzó con el cuchillo. Él empujó las palas hacia adelante. No intentó colocarlas en su pecho, las incrustó en su cara. Una pala en su mejilla izquierda, una en su cuello. Pulsó los botones naranjas de descarga de las asas. ¡Thump! El sonido de la electricidad arqueando a través de la carne era repugnante. 360 julios de energía bruta eludieron la resistencia de la piel de Marcus y se estrellaron directamente en su tronco encefálico y nervio vago. No fue un reinicio del corazón, fue un reinicio neurológico. Marcus se puso rígido. Su espalda se arqueó tan violentamente que parecía que se rompería. El cuchillo salió volando de su mano, incrustándose en la placa del techo. Sus ojos se volvieron hacia atrás hasta que solo se vio el blanco. Permaneció rígido durante un segundo, suspendido por la corriente, y luego colapsó como un edificio implosionando. Cayó de bruces al suelo y no se movió. El humo salía de las quemaduras en su rostro. L dejó caer las palas. Se desplomó contra el carrito de choque, jadeando, temblando incontrolablemente. El silencio regresó a la habitación. Entonces la puerta de vidrio se hizo añicos hacia adentro cuando el equipo SWAT finalmente irrumpió, con granadas de aturdimiento rodando hacia la habitación. Bang, flash, policía, abajo, abajo. Hombres con armadura negra irrumpieron con rifles levantados. Vieron al gigante inconsciente, vieron al médico inconsciente y vieron a la pequeña enfermera, sangrando, cubierta de cristales, sentada contra el carrito, mirando sus manos. Un oficial SWAT se acercó a ella. Arma baja. «Señora, ¿está bien?» Ella levantó la vista. Escupió un bocado de sangre. «Me voy de descanso», susurró, y luego se desmayó. Lo primero que él notó fue el silencio. La sala de emergencias nunca estaba en silencio. Incluso a las 4:00 a.m. siempre había el zumbido de las máquinas, el chirrido de los zapatos, el gemido distante del dolor. Pero este silencio era pesado, denso y estéril. Abrió los ojos. No estaba en la sala de emergencias. Estaba en una sala de recuperación en el piso de arriba, en la UCI. Intentó incorporarse, pero su cuerpo gritó de protesta. Su brazo izquierdo estaba en cabestrillo. Su muñeca derecha estaba fuertemente entablillada. Su cabeza le latía con un ritmo que coincidía con el pitido del monitor a su lado. «Tranquila, tigre», dijo la voz, suave, carente de su filo habitual. Él giró la cabeza para ver a Brenda Miller sentada en la silla de visitas. La formidable enfermera jefe parecía cansada. Su maquillaje estaba corrido y sostenía una taza tibia de café de cafetería. «Brenda», graznó L. Su garganta se sentía como si hubiera tragado cuchillas de afeitar. Un recuerdo persistente del agarre de Marcus Thorne. «Has estado inconsciente durante 6 horas», dijo Brenda. Se levantó y revisó el goteo cuarto de L. Conmoción cerebral, fractura de espinilla en la clavícula izquierda, esguince grave en la muñeca derecha, moretones masivos en el cuello. Pareces que peleaste 10 asaltos con una trilladora. Ella logró una sonrisa débil. Deberías ver al otro tipo. «Lo hice», dijo Brenda, su rostro oscureciéndose. «Está en la sala segura de Harbor View en coma. Los médicos dicen que la descarga eléctrica reinició su ritmo cardíaco, pero vivirá. Pasará el resto de su vida en una jaula. L, pero está vivo». La puerta se abrió y entró el doctor Reynolds. El arrogante médico parecía diferente.
Tenía una venda en la nariz donde Marcus lo había embestido con la cabeza y dos ojos negros que ya se estaban hinchando. No caminaba con su arrogancia habitual. Caminaba como un anciano. Se detuvo al pie de la cama de Ella. Miró a Brenda, luego a Ella. Luchó por encontrar las palabras. La policía revisó las grabaciones de seguridad, dijo Reynolds, su voz tranquila, y la cámara corporal del oficial Jenkins. ¿Me van a imputar cargos?, preguntó L., el pánico aumentando ligeramente. Por el desfibrilador. Fue un uso no autorizado de equipo médico. Reynolds se rió. Un sonido seco y humorístico. ¿Imputada? L. En absoluto. El departamento de policía está afuera esperando tu autógrafo. Jenkins le dijo al jefe que si no lo hubieras tacleado, habrías hecho explotar los tanques de oxígeno y arrasado el edificio. Y si no hubieras entrado en esa habitación. Reynolds bajó la mirada a sus manos. Me paralicé. He sido médico tratante durante 10 años. Hablo mucho. Pero cuando ese monstruo me agarró, me convertí en un niño. Me salvaste la vida. Salvaste a Emily. Salvaste a todos. Ella miró al techo. Solo hice mi trabajo, doctor. No, Reynolds negó con la cabeza. Me burlé de ti. Te llamé novata. Dije que no durarías 2 semanas. Me equivoqué. Eres la mejor enfermera que he visto jamás. Metió la mano en el bolsillo y sacó un pequeño trozo de papel arrugado. Era el horario de turnos del próximo mes. Me tomé la libertad de tachar viajera al lado de tu nombre, dijo Reynolds. Escribí personal. Si quieres un puesto permanente, paga de jefe. Nadie te volverá a cuestionar. Ella miró el papel. Pensó en la adrenalina, el miedo, la violencia. Pensó en la forma en que cayó el gigante. La mayoría de la gente huiría de un trabajo en el que casi mueren. Lo pensaré, susurró L. Pero primero, necesito un poco de gelatina. Me muero de hambre. Pasaron 6 semanas para que L. Bennett regresara al centro médico St. Jude's cuando cruzó las puertas automáticas de la bahía de ambulancias en una noche lluviosa de martes. El vidrio había sido reemplazado. Las marcas de raspaduras en el suelo donde Marcus Thorne había causado estragos habían sido pulidas. Aunque si mirabas de cerca el linóleo cerca de la trauma 1, todavía podías ver las tenues marcas de quemadura de las palas del desfibrilador. Big Mike estaba de vuelta en el escritorio de seguridad. Ahora tenía una placa de titanio en la mandíbula y su sonrisa estaba un poco torcida, pero se levantó en el momento en que él entró. No dijo una palabra, simplemente saludó. Un saludo agudo y respetuoso, generalmente reservado para los oficiales. Él se sonrojó y se apresuró a pasar junto a él hacia el puesto de enfermería. La atmósfera en la sala de emergencias había cambiado. La tensión todavía estaba allí. La tensión médica de los pacientes moribundos y las camillas apresuradas. Pero la jerarquía social había sido completamente subvertida. Cuando Ella inició sesión en su computadora, notó algo. Los residentes, habitualmente ruidosos y despectivos con el personal de enfermería, enmudecieron. La doctora Reynolds estaba intubando a un paciente en la cama 3. Levantó la vista, vio a Ella, asintió respetuosamente y volvió a su labor. Ya no había chistes sobre su estatura, ni susurros sobre que era una novata. Bennett, Brenda. La voz de Brenda retumbó desde el puesto de triaje. Sí, Brenda, respondió Ella, preparándose para recibir la orden de limpiar una vacinilla. La doctora Reynolds necesita un kit de tubo torácico y de trauma también. Y llévate a la chica nueva contigo. Brenda señaló a una joven enfermera que estaba de pie en una esquina. La chica nueva parecía aterrada. Tenía 22 años, recién salida de la escuela de enfermería,
aferrando su estetoscopio como un rosario. Miró a Ella con los ojos muy abiertos. «Hola», chilló la chica nueva. «Soy Jessica. Oí hablar de ti». Ella hizo una pausa. Se ajustó la parte superior de su uniforme. «¿Qué oíste?» «Te llaman la matadora de titanes», susurró Jessica. «¿Es verdad? ¿De verdad te enfrentaste a un tipo de 2 metros 10 con unas tijeras y una caja de electroshock?» Ella suspiró. La leyenda ya se había salido de control. En otro mes, la historia probablemente la involucraría escupiendo fuego y atrapando balas con los dientes. «Jessica», dijo Ella con voz calmada y firme, «yo no maté a ningún titán. Simplemente protegí a mis pacientes. Ese es el trabajo. No se trata de ser una heroína. Se trata de ser la última línea de defensa cuando el mundo se derrumba». Le entregó a Jessica un par de guantes. «Ahora vamos», dijo Ella, caminando hacia la zona de trauma. «La doctora Reynolds se pone de mal humor si tardamos. Y créeme, no quieres verme cuando estoy de mal humor». Mientras caminaban por el pasillo, Ella echó un último vistazo al monitor de seguridad. Estaba en calma. La lluvia azotaba contra el cristal. La ciudad era caótica, peligrosa e impredecible. Pero dentro de San Judas, bajo la guardia de Ella Bennett, los monstruos no tenían ninguna posibilidad. La novata se había ido. La veterana había llegado. Esta es la increíble historia real de Ella Bennett, en un mundo que constantemente le decía que era demasiado pequeña, demasiado callada y demasiado inexperta. Demostró que la verdadera fortaleza no se mide en kilos ni en centímetros. Se mide en la voluntad de mantenerse firme cuando todos los demás huyen. Marcus Thorne era una fuerza de la naturaleza, pero Ella era una fuerza de voluntad. Salvó a su paciente, salvó a la policía y salvó al doctor que se burló de ella. Nos recuerda que los héroes no siempre llevan capa. A veces llevan uniformes holgados y portan tijeras de trauma. Si esta historia te aceleró el corazón, por favor, dale a ese botón de me gusta ahora mismo. Realmente ayuda al canal. No olvides suscribirte y tocar la campana para no perderte nunca una historia de terror real. Comparte este video con un enfermero o un doctor en tu vida para mostrarles algo de respeto. Gracias por ver y mantente a salvo.